amigos, muy buenas noches, bienvenidas. Este es su programa de la noche, transmitido desde Santiago, República Dominicana, para todo el país por el canal 29 y para todo Estados Unidos y otras islas del Caribe por el canal Caribe. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan, buenas noches a los periodistas que integran este panel. Vamos a hacer un programa muy especial con el licenciado Danilo Medina, amigo nuestro, muy querido por mí, y yo creo que también una amistad muy... Cumpliendo mi palabra aquí. El licenciado prometió que iba a venir a Santiago y el primer programa iba a ser este, y hablamos de grabarlo con algo especial, dijo no, en vivo. Así es que muchísimas gracias a todos. Sergio García. Bélgica, muy buenas noches, así mismo es, como acabas de anunciar, tenemos hoy como nuestra figura principal, para nombrarlo por el cargo que él se ha asignado, el desempleado de mayor reputación que tenemos aquí en la República Dominicana. El estudio está repleto de personas que han venido a acompañar al licenciado Danilo Medina en esta noche, que han venido a acompañarnos, y él viene con una comitiva también de sus personas cercanas. De manera que plantea esto un programa sencillamente interesante. Tenemos muchos compañeros comunicadores que desde sus medios nos hacen el honor de acompañarnos esta noche. Fresita Torres está con nosotros en vivo desde Estados Unidos de América y eso es maravilloso. Nos acompaña además el licenciado José Cabral del diario multinacional La República. Leoncio Peralta está con nosotros del Listín Diario y otros medios. Ignacio Guerrero, amigo viejo, querido hermano del diario La Información. Ricardo Rodríguez Rosa, periodista de larga data también. Y uno de los comunicadores más informados de Santiago, Juan Bonilla, está con nosotros aquí también. De su propio medio, Juan es una persona destacadísima, brillante, incursiona recientemente en su propia empresa de televisión, que camina con mucho éxito. Nos informa regularmente Juan Bonilla. Nos acompaña además Cornelio Batista, de Diario Libre. Carlos Manuel Estrella es brillante, comunicador de Café con Leche, de Diariamente, de Puntos y Picas, de Puntos y Enfoques. Gracias a Carlos. Columnista del Nacional. Sí, por ahí va con lo de Puntos y Picas. Y Ricardo Rodríguez Rosa, que es del diario digital Hoy y El Nacional. Ellos integrarán el panel esta noche. Así que muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Porque yo sé que el esfuerzo que hacen por estar aquí esta noche después de una jornada larga de trabajo. Así que estamos a su entera disposición. Nos gustaría hacerlo espontáneo, que no por orden, sino que sea cada uno de ustedes que quieran preguntar. Bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. La preocupación del país, licenciado, es en este momento el Partido de la Liberación Dominicana. El centro de atención es el PLD. Y la posibilidad de que finalmente se produzca una confrontación interna entre el presidente Leonel Fernández y usted como precandidato presidencial. Y se trae a colación en medio de esta situación la experiencia que han vivido otras organizaciones políticas, fundamentalmente el PRD, cómo ese tipo de confrontación le ha hecho daño a esa organización política. ¿Cuál es la opinión suya sobre la preocupación de amplios sectores de la sociedad dominicana en torno a cómo podría requebrajar la unidad interna del PLD una confrontación suya con el presidente Fernández? Bueno, mire, yo no veo ningún motivo de preocupación por el hecho de que en una organización democrática haya más de un aspirante a la presidencia. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido democrático, de una profunda vocación democrática. Y democracia es competencia. El Partido de la Liberación Dominicana tiene sus normas, sus reglas, sus estatutos, establecen claramente la forma de escogencia del candidato a la presidencia de la República. Y no veo por qué la gente tenga que preocuparse. Yo creo que esto se produce por el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana ha pasado a constituirse en la primera fuerza política del país. Es una fuerza fundamental y mucha gente entiende que
en unas posibles primarias no se va a elegir simplemente el candidato, sino el presidente de la República, por el posicionamiento que tiene en el electorado nacional el Partido de la Liberación Dominicana. Pero no siento yo que puede producirse ninguna fisura en el PLD porque más de un candidato esté aspirando a la presidencia de la República. Iremos a organizar unas primarias en el partido, no sé cuántos candidatos participarán, y entonces el que cumpla con lo que establecen los estatutos para ser proclamado ganador, será proclamado ganador, y el resto, los que pierdan, los apoyarán. Así de simple va a ser. Leoncio Peralta. Sí, licenciado Medina, buenas noches. Bélgica, ustedes amigos televidentes, gracias por permitirnos estar con ustedes en este tan visto programa. Tengo una inquietud. ¿Para usted ha sido alguna sorpresa que el presidente Leonel Fernández, si no él, por lo menos muchos de los dirigentes del PLD, funcionarios, estén a prestos reeleccionistas? Digo esto porque posiblemente no debe ser así. Lo que conocemos en la historia política reciente, por ejemplo, vimos que el gobierno 96-2000 llega con unas condiciones económicas y sociales del país mucho más estables De 2004 en adelante. Sin embargo, este gobierno ha dado mucha muestra como va de clientelismo, de excesivo personal en el gasto público, y una serie de indicios que a uno le indicarían que desde el primer día fueron señales de que el presidente Leonel Fernández iba a optar por un segundo periodo. ¿Comparte usted quizá ese juicio de valor mío? Bueno, el problema es que el presidente no ha dicho si aspira todavía, a mí no me lo ha dicho por lo menos. Entonces yo no puedo afirmar si está en aprestos reeleccionistas. Yo sé que hay funcionarios que están trabajando en esa dirección, pero a mí el presidente no me ha dicho que aspira. Sin embargo, no se dice... ¿Y las señas? Es que los únicos que hablan por señas son los jugadores de béisbol. Licenciado, sin embargo se dice que su renuncia se debió precisamente a eso, a que hubo encuentros, conversaciones y no llegaron a acuerdo, y parece que él insistía en la reelección por el hecho mismo de cuando iba a una actividad, a una inauguración, ya estaban los reeleccionistas, y se habla que el mismo día de su renuncia estuvieron juntos dialogando por 2 horas o 1 hora. No, déjeme decirle, no sé si puedo utilizar un poquito de tiempo para explicarle. Mire, yo expliqué en el documento que leí al país cuando renuncié que mi tiempo en el gobierno estaba programado desde que ingresé a 2 años. Incluso lo había conversado con el presidente antes de aceptarle el puesto. Y entonces yo debía salir en mayo del gobierno. Y lo hice el 28 de agosto. Se lo expliqué al presidente, el presidente me convenció de que no debía ser, que me quedara. Y acepté. El 29 de nuevo volví y le renuncié, porque entendía que mi tiempo estaba terminado. Y entonces acordamos un tiempo más en el gobierno, pero una reunión que se precipitó de los diputados del partido me obligó a adelantar mi salida, por el hecho de que esa reunión fue reseñada en uno de los periódicos nacionales como una reunión en la que estaba programando mi campaña política de cara a las próximas elecciones. En realidad los diputados me pidieron una reunión para agradecerme el apoyo que les di en su campaña y la asesoría que le ofrecí, pero fue reseñado como una actividad de campaña electoral. Yo había mantenido reservas de cualquier activismo en esa dirección por el hecho de que sentía que no era correcto que, estando yo a una puerta del presidente de la República y sintiendo que haya presto por la reelección presidencial, yo desatar una campaña estando separado por una pared. ¿Cómo? Y entonces, sintiendo? Bueno, usted sí, dice que no sabe si va o no va. Pero de los funcionarios. ¿Qué? De los funcionarios. Hay un movimiento muy grande de funcionarios. Y entonces, yo no estoy seguro si va o no va porque no me lo ha dicho. Y entonces yo se lo expliqué al presidente. Esa reunión que se dio el mismo día de mi renuncia, se dio porque yo fui a renunciarle personalmente, a decirle por qué razones me retiraba. Y estas razones que le estoy dando se lo dije.
entendía que las relaciones nuestras podían deteriorarse si yo seguía en la Secretaría de Estado de la Presidencia. Tuvimos cerca de 2 horas, él que no y yo que sí. Y finalmente, en la tarde, después que terminó la reunión, tuve que hacerlo por teléfono. Lo llamé por teléfono y le dije que lo que habíamos hablado en la mañana se mantenía y que me retiraba. Pero eso no tiene nada que ver con discusiones, de que me haya dicho nada. No, eso es una decisión que tomé yo, soberanamente, personalmente, y que la había tomado desde antes de entrar al gobierno. Desde que acepté volver a la Secretaría de Estado de la Presidencia, que no estaba programado volver. O sea, yo no tenía ningún interés en participar en el gobierno. El problema es que en el momento en que se estaba instalando el gobierno, se estaba estructurando el gabinete, el presidente me llamó y me pidió que lo acompañara de nuevo en la misma posición. Yo le puse algunas condiciones que fueron explicadas en su momento y que no entiendo que deba ser tratada aquí. Y entonces sí le dije que no se olvidara que yo fui candidato a la presidencia de la República y que sabía que a partir de mayo del 2006 él iba a comenzar a escuchar a Danilo presidente. Le pedí que cuando eso sucediera me llamara y que nos juntáramos para que habláramos. Pero que de todas maneras yo pensaba terminar en mayo del 2006. Carlos Manuel. Señor Medina, escuchándole usted hablar del presidente Fernández y con las cercanías y conocimientos que ustedes han tenido en la vida partidaria y de gobierno, inmediatamente uno tiene que pensar en el presidente Joaquín Balaguer. Algunas personas hablan del Balaguer joven, refiriéndose a Leonel Fernández. Y usted ha reiterado en este inicio de conversación en varias facetas que el presidente Fernández no ha dicho que sí, que no, son los funcionarios. O sea, estamos repitiendo unos estilos un tanto odiosos para la opinión pública. A mí no me lo ha dicho. No se lo ha dicho a nadie, quizás a la almohada. Pero entonces los funcionarios están en esos aprestos, sus antiguos compañeros de Palacio, por una parte, y por otra denuncian viejos robles, ¿cómo serían los matusalénicos del comité político del PLD, como el señor José Joaquín Vidó Medina, que el PLD está caminando por mal camino con esa campaña interna y sobre todo las consultas. Me gustaría que usted nos explicara algo sobre eso de la consulta que harán altos funcionarios del gobierno para consultar sobre la posible repostulación del presidente Fernández y los contactos o consultas que usted está haciendo, como las que ha hecho en Santiago, por ejemplo hoy, donde tengo entendido que usted anunció definitivamente que va a lanzarse a buscar la candidatura y además, entre otros asuntos que supe, usted dijo que tomen lo que sea, lo que le den y que nadie sienta temor de que va a perder un puesto en el gobierno porque esté favoreciéndolo a usted. No dije eso. Salió en el Nacional. No, pero no he dicho eso. En el Nacional, usted no lo aclara, por favor. En la mañana de hoy tuve en Teleantillas. Y lo que hablé de las consultas, lo que dije fue que me daba pena que en el Partido de la Liberación Dominicana se estuviese produciendo esa situación. Me daba pena porque los partidos en América Latina han ido perdiendo credibilidad. Y se debe a la dualidad con que funcionan. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una reforma constitucional. Y entre las cosas que hemos planteado para justificar esa reforma es que vamos a hacer una transformación institucional en el país equivalente a una revolución democrática. Y para mí esa consulta es un intento vano de cercenar la democracia interna. Eso fue lo que dije. ¿Por qué se busca cercenar la democracia? Bueno, porque no ¿Qué usted opina de la reelección? Ahí mismo, y me disculpa. No puede hacerse, para unir esas dos cosas. No puede hacerse una consulta en la que tú comiences preguntándole si trabaja en el gobierno, si eres empleado del gobierno, si tiene un familiar que trabaja en el gobierno. Y después que hace toda esa pregunta, entonces ¿por quién simpatiza? Si por A o por B. Y además porque... Es un estilo balaguerista o trujillista, se puede decir también. Y además porque cualquier consulta se hará el día de las votaciones si hay unas primarias. O sea, las bases del partido deben expresarse libremente y escoger lo que entiendan que les favorece al país y al partido, sin que nadie trate de manipular sus opiniones.
Eso es lo que he dicho. Y yo lamento mucho, porque me produce mucha pena, que haya personas que, con la trayectoria dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que se presten a esa tarea. ¿Y de la reelección qué usted opina? Para mí la reelección es una actividad dañina. Yo siento que la reelección le va a causar unas heridas al Partido de la Liberación Dominicana incurables. Y no lo digo porque tenga interés en este proceso. Lo digo porque esa es la historia. Ahí está el Partido Reformista después de Balaguer, tratando de estructurar una candidatura que le permita salir de la oposición. Ya llevan 14 años en eso. El PRD, que transitó también el camino de la reelección en el periodo pasado, yo no sé si hubiesen ganado las elecciones con un candidato diferente al presidente Mejía. Tal vez no, porque la crisis era muy profunda. Pero si hubiesen permitido un candidato alternativo, ese candidato hoy estuviese posicionado para derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. No lo hicieron y el PRD está ahí, que produce mucho miedo al país. La gente no tiene interés en que el PRD vuelva a gobernar la República Dominicana. A tal punto que en las últimas mediciones que yo dispongo, el PRD tiene más de un año que no se mueve de un 27%. A pesar de que nosotros estamos gobernando y debieran aprovechar el desgaste natural que produce un periodo de gobierno. Entonces, mi temor es que transitemos el camino de la reelección y que incluso podamos ganar. Y entonces el partido quede tan herido que salgamos del gobierno en el 12. Ese es mi temor. Muchas gracias, señor Medina. Sí, licenciado, sus aspiraciones presidenciales. Bueno, pero primero, tomando en cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana se constituye y se fundamenta cuando se crea en un proyecto de nación. Sus aspiraciones presidenciales tienen la lectura de que este gobierno no se inscribe dentro de ese proyecto de nación, o es que usted por principio es opuesto a la reelección presidencial. Y otra cosa, si cree usted que el gobierno de Leonel Fernández tiene aciertos y desaciertos, como todos los gobiernos, ¿usted se siente corresponsable de esos aciertos y desaciertos? Mire, todos los gobiernos tienen sombras y tienen luces. Pero yo siento que en gran medida el gobierno nuestro ha respondido a las expectativas que tenía el país cuando lo eligieron. Si yo decido finalmente postularme para la candidatura presidencial, no lo estoy haciendo porque comparta o no comparta las iniciativas que hemos ejecutado desde el gobierno. Yo no soy ni mejor ni peor que el compañero Leonel, yo soy diferente. Yo tengo mis propias convicciones de lo que hay que hacer con la República Dominicana. Y yo, si aspiro, quisiera tener la oportunidad de desarrollar esas convicciones. Yo estoy decidido a que si llego a la presidencia de la República, construir una plataforma de gobierno que pueda ayudar al país a desarrollarse con equidad social. Que a su entender en este gobierno no ha pasado. No estoy diciendo eso. El presidente tiene un modelo de desarrollo con modernidad. Yo planteo desarrollo con equidad social, porque entiendo que en la palabra desarrollo está implícito modernidad. Entonces, yo digo, licenciado, tomando en cuenta que en el PLD era mucho más importante el organismo que el individuo, ¿no? O que el candidato, o que el aspirante. Tomando en cuenta ese detalle, lo que yo pregunto es lo siguiente: si ese gobierno se inscribe en ese proyecto de nación, ¿por qué no seguir apoyando ese gobierno? Es una pregunta, ¿no? Y entonces, cumplir con esa meta que tiene el PLD de desarrollar un amplio proyecto de nación en favor del país. O sea, esa es la pregunta que yo veo. Es que los hombres tienen prioridades. Los hombres no son clonados. O sea, si fuésemos clonados, el PLD fuera un solo hombre. El PLD tiene una cantidad enorme de talento. Y entonces, en función de lo que son las propias convicciones de cada quien, se aplica aquello de que cada maestro con su librito. Nosotros tenemos cosas que son comunes a todos, pero hay cosas que nos diferencian. Y cada quien tiene cosas que son propias, que son suyas, que son sus propias convicciones. Yo aspiro a un tipo de sociedad tal vez que no necesariamente tiene que ser la sociedad que aspiran otros compañeros, pero esa es la sociedad que yo aspiro. Yo estoy en esto, estoy en política,
porque yo siento que tengo una oportunidad de servir a mi país, de servir a los que menos tienen en la República Dominicana. Y siento que si tengo la oportunidad de gobernar, lo haría fundamentando el desarrollo nacional en áreas que son específicas, estableciendo los ejes que para mí son fundamentales para el desarrollo nacional. En términos productivos y en términos de política social. Yo tengo un compromiso con la gente que están excluidos de la sociedad, que no tienen nada. ¿Usted cree que si usted pierde la candidatura presidencial internamente en el PLD, podría acelerarse un proceso en el país en el sentido de que pueda surgir una fuerza emergente, como ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos, y que estos partidos tradicionales prácticamente sean desplazados? ¿Y por qué tiene que suceder eso si yo pierdo? Mire, pierdo o gane, yo soy del PLD. Nosotros, por eso que les digo que nosotros no tenemos problemas de división y de contradicciones. Si hipotéticamente yo participara como candidato y pierdo las elecciones, porque el partido soberanamente ha decidido que quiere otro camino, yo soy el primero que estaré junto con mis compañeros apoyando la opción que el partido respaldó. No hay razones para que pueda surgir un movimiento emergente por el hecho de que yo pueda perder esa candidatura. ¿Usted descarta totalmente ese fenómeno? Totalmente lo descarto. Vamos a hacer una pausa, Cornelio Batista y Ricardo, lo mismo que, bueno, todos, pero después de la pausa. Pues está bien. Sí. Pausamos y volvemos, estamos conversando con el licenciado Danilo Medina. Volvemos. Queridos amigos, seguimos desarrollando este especialísimo programa de esta noche, Las Noches con Bélgica. Nos acompaña de una manera muy especial el licenciado Danilo Medina, quien nos hace favor de dialogar con nosotros. Tenemos a Cornelio Batista, que tiene una inquietud, y después ya la participación de los demás compañeros. Cornelio, adelante. Sí, solamente dos preguntas. Creo que ayer hablaba usted de que al PLD le conviene la alternabilidad en el poder, ¿no? ¿Usted podría explicar por qué le conviene la alternabilidad, primero? Y segundo, ¿cuándo usted entiende que debe, o si debe haber primaria en el PLD? O por el contrario, mejor hacer un acuerdo entre Danilo y Leonel sin necesidad de ir a una convención interna, ¿no? Bueno, comienzo por lo último, que no somos los únicos. El compañero José Tomás está aspirando a la presidencia de la República por el PLD. Y probablemente van a surgir otras candidaturas que también necesitan ser respetadas por todos nosotros. El PLD establece la forma de escoger sus candidatos y eso es lo que hay que respetar. Los estatutos establecen que el comité político se reúne, convoca al comité central y los que aspiren a ser candidatos a la presidencia de la República deben ser sometidos a la consideración de la matrícula del comité central. Aquellos que alcancen un apoyo en el comité central de no menos del 33% de la matrícula son oficialmente precandidatos. Y entonces el comité central ordena al comité político designar una comisión que organice el montaje de unas primarias y esa comisión fija la fecha de las primarias en coordinación con el comité político. Una vez establecido eso, entonces quedan abiertas las promociones a lo interno del partido. Y ese es el mecanismo y no puede haber otro. Eso de que nos sentamos dos y nos ponemos de acuerdo, eso no va. Ahora, si aparece un solo candidato, bueno, pues ya eso se puede hacer hasta por aclamación. Y aún así, siempre hay que someterlo a votación. Las bases se reúnen y votan. Y entonces, sacando un porcentaje determinado, que debe ser no menos también del 33% de los que votaron, entonces se oficializa esa candidatura. Con relación a la alternabilidad y a la continuidad, ya yo lo dije. La reelección se impone a sangre y fuego. Cuando quiero decir a sangre y fuego, se hace haciendo uso y abuso de los recursos públicos. No hay forma que un candidato a la presidencia de la República pueda evitar que funcionarios que quieran reelegirse en su puesto no hagan uso de las cosas que tienen a mano para hacerle simpático al candidato presidente. Y entonces al Partido de la Liberación Dominicana no le va a perdonar la sociedad que actúe con esa conducta. No se lo va a perdonar. La alternabilidad no obliga a los funcionarios a apoyar al candidato de turno, porque no son funcionarios de ese candidato.
y por tanto no tienen necesidad de utilizar recursos públicos para sostener una campaña del partido. Entonces yo siento que si transitamos el camino de la alternabilidad, tenemos la posibilidad de ganar las elecciones tanto o más, que si hay continuidad y no vamos a afectar la imagen del partido. Porque si afectamos el partido, estamos cortando el futuro de todos nosotros. Entonces yo lo que siento es que el PLD tuvo una prédica de más de 25 años opuesto al problema de la reelección, no por principio, porque nosotros no somos opuestos a la reelección por principio. El problema de la reelección es que en una sociedad como la nuestra, con una debilidad institucional tan fuerte, no hay forma de evitar que las personas que están participando en la campaña no confundan lo que son fondos públicos con fondos partidarios. Y entonces yo siento que el partido puede quedar afectado en un proceso de reelección que corte lo que puede ser un periodo largo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, por lo que usted acaba de decir, entonces yo estoy entendiendo que también al país le conviene la alternabilidad. Estoy convencido de eso, totalmente convencido. Si en la República Dominicana existiesen instituciones tan fuertes como la de otras naciones, por ejemplo Brasil, yo no tendría ningún problema. En Brasil, el presidente Lula hizo un anuncio como presidente de la República que el Tribunal Supremo Electoral entendió que era una promoción política y lo condenaron al pago de $400,000 de multa. ¿Cuándo usted cree que va a ocurrir eso en la República Dominicana? ¿Cuándo? ¿Cuándo veremos eso? Entonces, lo que estoy planteando es que mi temor es que un proceso reeleccionista daña tanto al Partido de la Liberación Dominicana que nos saque del poder. Es eso. Ignacio Guerrero, del periódico La Información. Buenas noches, licenciado Medina y su masiva delegación. Buenas. La preocupación mía va en el orden social y económico. La historia misma, usted habla. Los últimos 2 años de los gobiernos últimos de este país han sido trágicos en materia social, en materia económica. Se han deteriorado los servicios, se ha incrementado el costo de la vida. En este momento hay escasez de alimentos, es tan caro. Se le va a quitar subsidio al gas, a la energía eléctrica, y hay una rectificación fiscal. Usted enarbola que el PLD gana con cualquiera, de acuerdo a los datos que usted maneja en base a las encuestas. Con cualquiera no. Esa realidad social y económica, con precio de alimentos carísimos, un desastre energético y la problemática social y económica, ¿no afectaría una candidatura de Danilo Medina? Y la otra pregunta es, ¿qué usted va a hacer para resolver esos problemas sociales y económicos que están ahí por el país? ¿Qué va a hacer Danilo? Muy bien. Mire, yo no he dicho que el PLD gana con cualquiera. No lo he dicho, eso no lo he dicho nunca. Y no lo podría decir porque los partidos no ganan nunca con cualquiera. Ahora, el partido tiene una cantidad de dirigentes que están posicionados en el electorado nacional como potenciales ganadores de unas elecciones. Yo tengo mis mediciones y nosotros, un grupo de compañeros nuestros del partido, incluyendo al presidente de la República, ganaría cómodamente las elecciones si se celebran hoy. Eso no quiere decir que las posiciones sean estáticas y que eso no va a cambiar, las cosas cambian. Y pueden cambiar para bien y pueden cambiar para mal. Yo espero que si cambian, cambien para bien. Para que cambien para mal, nosotros tenemos que hacer un desastre en el gobierno en lo que queda del periodo. Y yo no creo que eso va a ocurrir. Tenemos problemas, y problemas muchos de los cuales han sido heredados. El problema de la energía eléctrica no es un problema creado en este gobierno. El problema de los subsidios no es un problema creado en este gobierno. El problema de las reformas que se han hecho en el terreno, en el campo tributario, tampoco ha sido una decisión que ha tomado este gobierno. A la gente se le olvida cómo nosotros llegamos al gobierno. Llegamos en una situación de crisis profunda de la economía dominicana. Y entonces al compañero Leonel, al gobierno le ha tocado hacer lo que hace un cirujano con un paciente grave, cortar por lo sano. Y ha tenido que hacer políticas públicas, muchas de las cuales van en la dirección de sanear la economía, que muchas veces no son simpáticas. Como es este último intento de reforma que se tiene pendiente.
Pero de que hay problemas en la sociedad. Hay problemas en el sector energía. Es un problema grave que tiene la sociedad dominicana, que fue heredado y que no hemos solucionado todavía. Pero eso tiene su explicación por la maraña en que se desenvuelve ese sector, por los intereses que hay envueltos y por las cosas que se han hecho en los últimos años. Todo el mundo tratando tal vez de buena fe de resolver el problema, pero lo han enredado tanto que ahora es sumamente difícil abordarlo. Y para abordarlo va a tener que tomarse medidas incluso heroicas. Es un problema que será el problema fundamental de la próxima administración, porque yo no creo que ya en este periodo se pueda resolver el problema de la energía eléctrica. ¿Y lo que te va a hacer por el país? Bueno, yo quisiera tener la oportunidad de establecer un modelo de política económica que me permita crear empleos para incluir a los excluidos. ¿Cómo yo quisiera hacerlo? Independientemente de las inversiones que todo el mundo sabe que hay que hacer en educación, salud, vivienda, agua potable, las inversiones sociales, yo pretendo establecer ejes fundamentales de desarrollo. En primer lugar, yo siento que la República Dominicana es un país que va a vivir en el futuro del turismo. Siento que el turismo es la locomotora del desarrollo nacional y que en función de esa locomotora se tienen que agregar los vagones, porque al turismo le va a tocar remolcar la economía nacional. Y entonces yo haré todo lo posible para que en la República Dominicana podamos incrementar las inversiones en turismo, que hagan posible que la República Dominicana pudiese duplicar por lo menos en un periodo corto la cantidad de turistas que llegan a la República Dominicana. Mi meta sería que las fuerzas políticas y sociales del país elaboráramos un pacto en función del cual los turistas que visitan a la República Dominicana pudiésemos llevarlo en un tiempo corto a 10 millones. Con 10 millones nosotros duplicaríamos la población dominicana a 20 millones. 10 millones de dominicanos más 10 millones de turistas que visitan la República Dominicana. Y entonces establecer políticas en los otros sectores económicos para aprovechar ese mercado que se abre en el propio territorio. Y el segundo eje que yo atendería sería agropecuaria. La República Dominicana es un país que todavía depende fundamentalmente de la agropecuaria. 128 de 151 municipios viven de un rubro de origen agropecuario. Entonces, si eso es así, tú tienes que hacer transformaciones en el sector agropecuario que le permitan disminuir costos, elevar la producción y elevar la productividad para hacerlo rentable y hacerlo competitivo. Ahora, para que eso ocurra no es con deseo. Para que pueda ocurrir una transformación tecnológica del sector agropecuario, el sector tiene que comprar nuevas tecnologías, que no esté en capacidad de comprar en las condiciones financieras que existen hoy, que prevalecen hoy en la República Dominicana. Porque el sector agropecuario está excluido del financiamiento nacional. Está excluido porque las normas prudenciales que rigen el sistema financiero en la República Dominicana establecen que cuando un banquero hace un préstamo que las autoridades monetarias consideran que es de alto riesgo, ese banquero tiene que hacer acopio de sus ganancias para respaldar la cartera de préstamos que tiene mala. Y si yo soy banquero y por prestarte a ti del sector agropecuario estoy obligado a coger mis finanzas para respaldar ese crédito, yo sencillamente no te presto. Y los que tienen la fortuna de conseguir financiamiento local tienen que pagar una alta tasa de interés por el riesgo que tiene el sector. Entonces no hay posibilidad de que el sector se pueda transformar tecnológicamente buscando financiamiento interno. Si yo llego a ser presidente, yo voy a hacer dos cosas con el sector agropecuario. Número uno, yo voy a facilitar que consigan recursos externos a una tasa de interés bajo para adquirir la tecnología que necesitamos y producir las transformaciones que necesita la agropecuaria nacional. Le voy a dar aval soberano a asociaciones de productores agropecuarios. Y segundo, como vivimos en un país con alta volatilidad en la tasa de cambio, yo voy a cubrir también lo que se llama el riesgo cambiario. Es decir, la diferencia en la tasa de cambio entre el momento en que se contrató un crédito y el momento en que se va a pagar. Digamos que en el momento en que contrataste el crédito estaba a 35 por 1 y en el momento en que va a pagar está a 40. Si a los productores agropecuarios le dejan que tengan que cubrir el riesgo cambiario,
se van a la ruina porque no pueden pagarlo. Si yo soy presidente, yo voy a sostener esa diferencia de 5 puntos para que los productores puedan conseguir el apoyo del gobierno de dinero barato y entonces podamos producir con los estándares de calidad que requieren los turistas que vienen de países desarrollados para incrementar la exportación del sector agropecuario en el propio territorio. Porque cuando un turista consume un huevo de producción local, es una exportación de huevos que estamos haciendo. Si consumen mangú, estamos exportando plátanos. Si consumen arroz, estamos exportando arroz. Si consumen carne, estamos exportando carne. Si consumen leche, estamos exportando leche. Entonces, lo que queremos es que esa cantidad que vienen a disfrutar sus vacaciones en la República Dominicana puedan darle un impulso decisivo al resto del sector. Y finalmente, un sector que será privilegiado por un gobierno nuestro sería las MIPYMES, el sector de la pequeña, la mediana y la microempresa. No hay posibilidad de resolver el problema del desempleo en la República Dominicana que no sea apoyando las inversiones públicas en el desarrollo de la microempresa. Porque las grandes empresas no tienen posibilidad de crear empleos. Las grandes empresas están constantemente sometidas a procesos de reingeniería para reducir costos y ser más rentable. Y esa reducción de costos comienza poniendo en las calles personas que trabajan porque generalmente están haciendo inversiones en tecnología de punta intensiva en capital y no en mano de obra. Ahora, quienes están llamados a ofrecer los empleos en una primera fase, aunque sean empleos de baja calidad, son la pequeña, la mediana y la microempresa. Y yo voy a privilegiar ese sector, creando las condiciones para que tengan un financiamiento como nunca en la historia de la República Dominicana se ha tenido. Voy al mismo tiempo a establecer lo que anuncié en mi campaña del 2000, el Banco de los Pobres, para financiar a las personas que están incluidas del sistema financiero. Lo voy a hacer haciendo copia del programa de Mohamed Yunus, que lo anuncié en el 2000, que se reían de mí, pero ahora Mohamed Yunus acaba de ser premiado con el Premio Nobel de la Paz, porque ha sacado 15 millones de pobreza en Bangladesh con el Grameen Bank, que es un banco tipo Banco de los Pobres, que presta dinero a los más pobres de la sociedad, con el único empeño de la palabra de él y de 4 vecinos que se junten para sostener el financiamiento de ellos. Se juntan 5 vecinos y entonces se les da un crédito de palabra, garantizando a los 4 vecinos de que esta es una persona seria y que va a cumplir con el financiamiento que se le da. Y yo agrego ahí mi otra consigna de que los pobres no son malas pagas. Que me preguntaban y se reían también de eso. ¿Por qué los pobres no son malas pagas? Porque cuando un pobre consigue un financiamiento, su vida depende de ese financiamiento. Si no lo paga, queda excluido de por vida del sistema financiero. Y él sabe que su vida depende de que él pague. Y entonces, si yo consigo que muchos pobres puedan establecer una microempresa y emplearse él y un hijo, su mujer o un hermano, y si lo hacemos en una cantidad inmensa, entonces vamos a crear una enorme cantidad de empleos. Y con esto yo estoy incluyendo a los excluidos. Y al incluir a los excluidos, yo estoy entonces favoreciendo las grandes empresas que están funcionando en la economía dominicana por debajo de su capacidad instalada porque el mercado es muy limitado. Si nosotros incrementamos 200, 300, 400 mil excluidos de la sociedad en poco tiempo y lo convertimos en consumidores, las empresas tendrán que suplir los bienes y servicios que demandan y entonces podrán incrementar su producción y al incrementar su producción también crearán empleos y entonces vamos a romper ese círculo vicioso que tenemos del subdesarrollo en un círculo virtuoso de crecimiento sostenido de la economía. Yo estoy pensando en que el sector de la pequeña y la mediana empresa están llamados a producir los empleos del futuro en la República Dominicana. Hablaba en estos días de la situación de los industriales de la harina. Aquí tenemos 33.000 personas que trabajan en pequeñas panaderías, muchas de las cuales están instaladas en patios. Pero esas panaderías necesitan el apoyo decisivo del gobierno porque necesitan hacer una transformación en sus hornos. Tienen que cambiar los hornos de carbón y de leña por hornos de gas para poder ser competitivos. Si no lo hacen, con este Tratado de Libre Comercio, Pan Bimbo lo va a sacar del mercado. Entonces, esa gente tiene que ser protegida por el Estado. ¿Qué pasa con la metal mecánica? La metal mecánica no se desarrolla en el país porque no tienen el capital suficiente para instalar un alto horno o varios altos hornos para poder hacer las fundiciones y entonces poder darle servicio al país
incluso de reemplazo de piezas para automóviles, pueden ser fabricadas aquí. Aquí hay un talento enorme que está trabajando en la metalmecánica, pero no tienen apoyo de nadie. Y si no tienen un gobierno que les tienda la mano, no se van a poder desarrollar. Entonces yo siento que un próximo gobierno tiene que destinar recursos para favorecer esos sectores. Licenciado, escúcheme, esa especie de diseño del programa de gobierno que usted acaba de hacer, eso indica que lo suyo es irreversible ya en este momento, el hecho de que va en busca de la candidatura presidencial por el PLD. ¿Se puede definir ya como irreversible? Yo he dicho que estoy consultando gente. Pero ya no me la consulta. Sí, ya en este programa ha dicho que va a ser candidato. No, yo he dicho en el hipotético caso siempre en que yo sea candidato y sea presidente. Yo tengo la decisión, yo tengo la intención de ser candidato a la presidencia. Pero yo necesito saber qué piensan mis compañeros de partido, qué piensan sectores con los que estoy relacionado en la sociedad civil, qué piensan empresarios, amigos, y a todos estoy tocando la puerta para escuchar su parecer. Pero la intención yo la tengo. Pero esta delegación le dice que sí. Vamos a con Ricardo Rodríguez. Todos ellos esta tarde me dijeron que sí. Pero me faltan muchos por consultar todavía. Pero aquí están, antes. Pero aquí están. Usted el precandidato ya. Sí. No lo puso en dudas. Digo él esta tarde. No, y la hasta que yo no lo diga públicamente. Pero ya lo óyeme, yo estoy en consulta discutiendo cosas. Pero los que están aquí, ¿qué representan, licenciada? Antes que entre la pregunta de Ricardo, los que están aquí, con eso usted ha consultado, viven, son PLDistas, votan. Mire, dicen que no basta con aspirar, sino que te aspiren. Los que están aquí me aspiran. Quieren que yo llegue a ser presidente de la República. Aquí hay senadores, diputados, hay regidores, hay dirigentes intermedios, miembros del comité central, hay presidentes del comité de base, miembros solamente de la base del partido, hay de todo. Bien, Ricardo Rodríguez Rosa. Hay dirigentes sindicales y gremiales también que han estado conmigo en la noche. Sí, gracias, licenciado. Ya se ha hablado de manera somera sobre el resultado que se pueda saber a nivel público de su estadía en Santiago en el día de hoy. Celebró por lo menos 2 reuniones bien concurridas en un hotel de esta ciudad, en esa búsqueda de consulta con la gente dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es una actividad que usted ha venido realizando en diferentes puntos del país. ¿Se podría tener un parámetro ya de qué piensa la gente dentro y fuera del PLD en torno a una eventual precandidatura suya? Mire, tengo muchas mediciones, tengo muchas consultas, tengo recomendaciones, pero yo quisiera terminar para sacar mis propias conclusiones. Ya yo me he reunido con el liderazgo del partido de 27 provincias. Me faltan todavía por consultar unas 5 provincias y algunas circunscripciones de las provincias del Distrito Nacional y Santo Domingo. Yo pienso que terminaré esto, no tengo ninguna prisa, porque yo siento que nosotros históricamente en el PLD hemos sacado el candidato faltando un año antes de las elecciones. Y entonces estamos con tiempo suficiente para no tener prisa en esto. Licenciado, con la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral, se habló de la incidencia suya, sobre todo que el presidente lo sugirió usted, y se habló una persona del PRD de que tuvo una conversación con Hipólito Mejía y por eso cambiaron un candidato que había llevado el PRD. Eso no se aclaró. Nada de eso es cierto. Hipólito Mejía no lo llamó por teléfono. No he hablado con el presidente Mejía hace bastante tiempo, que no tengo la oportunidad de hablar con él. Incluso el día que dicen que yo hablé con el presidente Mejía, yo estaba en Miami. Yo viajé a Miami en el primer vuelo. En el primer vuelo de la mañana. ¿El cónsul que está aquí? No, al cónsul de Miami. No, es Francisco que está aquí, ¿verdad? Ex cónsul de Nueva York. Sí. Entonces yo viajé a Miami en el primer vuelo de la mañana. Incluso creo que me levanté a las 5 de la mañana para estar a tiempo en el aeropuerto. Y regresé en el último vuelo de la noche. Cuando regresé ya habían elegido la Junta Central Electoral. Así que yo de eso no sé. Lo que pasa es que me suponen que tengo una influencia muy fuerte en el Senado de la República, eso es todo.
pero el Senado actuó libremente en su escogencia, no tuvo yo nada que ver con eso. Yo quisiera, licenciado... Mire lo que le voy a decir. Yo siento que los partidos políticos no tienen por qué dominar la Junta Central Electoral, ni meterse mucho en eso. Eso no le sirve de nada a ningún partido, tener control de la Junta Central Electoral. Al final, lo que importa es cómo los electores se expresen en las urnas. Bueno, Leoncio, es que bueno, es tiempo de despedir ya. De manera, nos quedamos con Leoncio pendiente. Sí, porque la segunda parte podemos, el viernes, no, la segunda parte que no sale en Nueva York, ya. Porque se quejan, ¿verdad, Carlos Manuel Estrella, que estuvo allá en Nueva York? Bueno, tiempo de despedirnos de lo que seguimos desarrollando este programa interesante de esta noche, Las Noches con Bélgica. Entre las personas que acompañan al licenciado Danilo Medina, nos hace el honor de estar con nosotros esta noche el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, hasta hace pocos días vocero de la presidencia, y de las personas que acompañan al licenciado Danilo Medina. ¿Cómo es el nombre en inglés? Speaker. Licenciado, hace un ratito usted nos hablaba como esboza un gobierno, y entonces poniendo atención al sector turismo, a las MIPYMES, a las pequeñas empresas. Recién hoy la prensa habla de que el presidente ha promulgado el 17 de este mes la ley que va a regir el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. ¿Cómo nos percibe a la entrada de un tratado de este tipo? Bueno, mire, nosotros con este tratado no estamos consiguiendo nada adicional que no tuviéramos. Eso de entrada. Pienso que el gobierno tal vez debe hacer un estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio. Hay empresas privadas que han hecho un tratado de impacto en la República Dominicana. Hay un banco que tiene un estudio de impacto. Y siento que ese estudio debe ser discutido en el gobierno. Estamos hablando del estudio del VHD. Sí. Debe ser conocido y tratado en el gobierno para establecer cuáles son las empresas que van a ser afectadas por la entrada del Tratado de Libre Comercio, y entonces conjuntamente con ellos establecer políticas que vayan en la dirección de protegerlo. Y las empresas que probablemente se lo lleve por delante el tratado, ver de qué manera también a esos empresarios se le ayuda para que puedan conseguir un nicho diferente al que han estado trabajando. Y entonces fortalecer aquellas que van a sobrevivir de todas maneras al Tratado de Libre Comercio. Pero yo siento que el tratado puede ayudar bastante a la República Dominicana en el mediano plazo, porque es un mercado que se abre y va a depender mucho de la capacidad emprendedora del empresariado dominicano para que nos beneficiemos de ese tratado. El mundo hoy en día es la unión de mercados pequeños para hacer mercados grandes. Y en el caso con los Estados Unidos es un mercado pequeño que se va a agregar a un mercado gigantesco, el mercado probablemente más grande del mundo, en función de la capacidad de demandar bienes y servicios. Nosotros lo que tenemos que estudiar cuáles son las cosas que tenemos que aprovechar de ese mercado que se nos abre para sacar provecho. Y eso básicamente, porque nosotros estamos inexorablemente obligados a transitar ese camino. Licenciado, antes de la pregunta formal, yo creo que usted se ha fortalecido en Santiago, inclusive tiene aquí el hermano de un precandidato del PLD, una de la gente que yo más admiro en el PLD, que es el senador, el doctor Cerulle. Lo que pasa es que yo no solamente como quiero diputado, lo quiero a él, sino que quiero al hermano. También, creo que no. Bueno, la pregunta mía, ante una pregunta del colega Guerrero, usted esbozó lo que sería una línea en el aspecto de políticas económicas, en el aspecto del turismo, las empresas productivas, en fin. Pero sin embargo quisiera ver su discurso en lo que podría ser un gobierno de Danilo Medina en otros aspectos que son muy esenciales para el futuro de este país. Por ejemplo, aquí tenemos que abordar con más seriedad lo que es el asunto del medio ambiente. Aquí se han secado cientos de ríos y arroyos en los últimos años. Aquí no hay un manejo adecuado de las aguas negras, de la basura, de los desperdicios en las ciudades. Y eso es esencial para este país. Aquí hay unas relaciones dominico-haitianas que tienen su bemoles, son conflictivas y, en fin, una inmigración masiva que hay que tratarla seriamente como nación.
y aspectos esenciales como los problemas de la mujer, la inseguridad en nuestro país. ¿Qué sería un gobierno suyo ante esos temas vitales que no son de coyuntura para un gobierno de Danilo Medina? Bueno, me está pidiendo el programa completo. yo voy a tratar de presentar una plataforma programática en el caso de que yo decida ir como candidato a la presidencia de la República. De hecho tengo trabajando para mí varios equipos técnicos bajo la coordinación del compañero Gustavo Montalvo, que trabajan en la elaboración de lo que puede ser un proyecto en el caso de que decidamos buscar la candidatura y al mismo tiempo el partido nos apruebe. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de medio ambiente, nosotros estamos comprometidos con un programa de desarrollo económico que sea sostenible con el medio ambiente, que garantice crecimiento con sostenibilidad. En el caso de la mujer, en el caso de la violencia general y de la mujer en particular, mire, la violencia para mí es un drama que vamos a vivir por muchos años. La República Dominicana apenas está sintiendo lo que son avances de un estado, de una situación de violencia y de criminalidad. Para mí es el resultado de la desigualdad social que impera en los países de América Latina. Nosotros todavía no estamos viviendo ni siquiera en un porcentaje mínimamente parecido a lo que pasa en otras sociedades. La exclusión social, la marginalidad, la quiebra de la unidad familiar, los hogares sin padres, los niños de las calles, las madres solteras que no pueden mantener a sus hijos, todo eso tiene que ver con la situación de violencia que impera en nuestras sociedades. Se han dado estadísticas que son claras y contundentes de que la violencia y la criminalidad están íntimamente ligados al estatus de pobreza de nuestras naciones. Basta con saber que los países pobres como el nuestro tenemos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando los países desarrollados tienen 1. En segundo lugar, la falta de castigo al delito también coadyuva mucho eso. En los Estados Unidos, por ejemplo, la población carcelaria es de 684 por cada 100.000 habitantes. El país de América Latina que más presidiario tiene es de 217 y lo tiene Chile. No quiere decir que nosotros cometemos menos delitos que los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay delitos sin sanción. Nosotros no tenemos capacidad para sancionar a la gente que comete delitos. Entonces, el problema de la pobreza es el problema fundamental. Por eso yo estoy hablando de programas que vayan en la dirección de resolver el problema de pobreza. Las mujeres son sumamente discriminadas en esta sociedad. Tienen un porcentaje muy bajo en los salarios comparado con los hombres para igual trabajo. El porcentaje de mujeres desempleadas es muy grande, es muy superior al de hombres desempleados. A pesar de que en los últimos años las mujeres tienen un nivel de preparación superior al de los hombres. Tiene que ver mucho también con el problema educativo del país. El sistema educativo que tenemos en la República Dominicana es un sistema educativo expansivo, que no se preocupa por la calidad y la formación de los recursos, de los actores que intervienen en el proceso, ya sean educadores o educandos. Entonces también tenemos que resolver el problema de la educación. Si lo que queremos es una sobrepoblación de estudiantes sin ningún tipo de calidad, o vamos a priorizar recursos para comenzar a crear talentos que nos permitan avanzar. El problema de la juventud es otro de los problemas. Nuestros jóvenes se preparan y no tienen posibilidad de conseguir un trabajo digno. La población dominicana de jóvenes se considera de 15 a 24 años. De 15 a 19, los jóvenes que entran por primera vez al mercado laboral tienen la tasa de desempleo 4 veces al promedio de la tasa general. Y los que están de 19 a 24 años, la tasa de desempleo es 2 veces y media comparada con el promedio general. Es decir, hay toda una situación en el país que debe ser abordada en paquete, de conjunto, integral, para poder resolver el problema de una sociedad que cada vez se hace más desigual.
El presidente en su campaña del 96 dio unas declaraciones muy gráficas de lo que estaba pasando en la República Dominicana. Dijo que este era un Miami en pequeño y un Puerto Príncipe en grande, y esa situación prevalece. Seguimos siendo un Miami en pequeño y un Puerto Príncipe en grande. Los grandes problemas del país no han sido abordados. Y tienen que ser abordados. Tienen que comenzar a ser abordados. Porque yo no sé hasta cuándo vamos a sostener paz social en una sociedad con tanta pobreza y tanta marginalidad social, con tanta exclusión en términos generales. Por eso yo hablo de que lo fundamental aquí es el diseño de políticas que vayan en la dirección de incluir a los excluidos, de crear empleos en la República Dominicana. Nosotros tenemos que comenzar por crear oportunidades en el territorio. Usted puede tener 1000 problemas que no van a ser abordados por ahora, porque tampoco se puede pretender que problemas ancestrales de la economía que requieren de enormes inversiones pueden ser resueltos en periodos cortos. Pero hay que dar señales claras de que usted esté en la disposición de abordar esos problemas, que son de toda índole. En salud, por ejemplo, los hospitales, el drama de los hospitales. Yo pienso en un sistema de salud pública que descentralice los hospitales de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Yo creo en una dirección general de hospitales, con autonomía para cada director de hospital, con presupuesto para cada director de hospital autónomo independiente de salud pública. Porque aquí hay un negocio grandísimo que se ejerce con la compra de equipos para los hospitales. Cada año, cada gobierno hace grandes inversiones en compra de equipos costosísimos, que luego son arrumbados por ahí, y quién sabe si lo que le falta es un fusible que se quemó. Pero como no hay autonomía en los directores de hospitales, cuando un equipo se daña, para repararlo hay que comenzar a hacer unos oficios y trasladarlo de dirección en dirección hasta que llegue a la dirección a la Secretaría de Estado de Salud Pública. Cuando un director probablemente con un presupuesto que maneje de manera autónoma podría resolver un problema de equipos que pueden seguir funcionando sin necesidad de que se reemplacen. Aquí no se imaginan la cantidad de inversiones que hace un Estado para reemplazar equipos buenos que a lo mejor se resuelven con pocas cosas. Para eso yo siento que hay que establecer autonomía en el sistema hospitalario para que la Secretaría de Estado de Salud Pública se dedique al diseño de política preventiva en el área de salud. Y entonces que los hospitales puedan funcionar como entidades independientes de la dirección de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Miren, comenzar a hablar de un programa no tomaría la noche completa, porque aquí es que las cosas están por hacer. Aquí todo está por hacerse. Por eso yo hablo de prioridades. Pero a propósito de esa intervención de Leoncio, que habla del problema haitiano, hay que ponerle mucha atención. Recientemente el embajador de Estados Unidos... Déjeme darle la respuesta, escúchame, mi convicción con Haití. Yo te diría en este programa, mejor trato para los haitianos de parte de los dominicanos. Yo siento a veces hasta vergüenza en la forma en que tratamos a nuestros hermanos haitianos que viven a la República Dominicana. Cuando un haitiano viene al país, en la condición en que se le trata, mire, es porque la necesidad que tiene de venir aquí es debido a muerte. Así es. Porque no hay una herida más fuerte que le pueda causar a un ser humano como es el desprecio. Y entonces, esos haitianos vienen a la República Dominicana porque en Haití no hay condiciones materiales de existencia para esos haitianos vivir con ciertos niveles de dignidad. Si Haití ofreciera en su propio territorio condiciones para que los haitianos tuviesen mínimamente asegurados sus cosas básicas para vivir, no vinieran a la República Dominicana. Van a venir porque si están de aquel lado y no encuentran qué comer, y de este lado pueden conseguir qué comer, cruzarán. El problema de los países que tienen frontera es que de los países con menor desarrollo se pasa al de mayor desarrollo. Y eso no lo ha podido evitar nadie en el mundo. Se pasaba de Colombia a Venezuela en la época de bonanza de Venezuela. Se pasaba de España a Francia. Y los Estados Unidos, con el poderío que tienen, no han podido impedir que los mexicanos pasen la frontera con los Estados Unidos. Van a construir ahora un muro con una inversión multimillonaria. Y si los mexicanos tienen que hacer un hoyo 100 pies debajo del muro para cruzar luego hacia arriba, lo van a hacer. Porque cuando la gente tiene necesidad,
la cubre. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Y si yo estoy en Haití y voy a dejar de existir porque no tengo qué comida, y puedo conseguir la comida en República Dominicana, voy a venir a República Dominicana. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que estamos haciendo, denunciar al mundo la situación precaria en que vive Haití, para que se pueda crear una canasta de donantes que vayan en auxilio de Haití y se creen las condiciones en el propio territorio haitiano para que los haitianos no tengan que venir aquí. Y por eso yo le pido que a la gente a veces, no es que se abran la frontera para que todo el que esté en Haití cruce para acá, no, eso no es eso. Pero esa gente viene aquí por las mismas razones que nos vamos nosotros a Puerto Rico. Y vienen incluso sin exponer su vida. Nosotros exponemos la vida para irnos a Puerto Rico, cruzando el canal. Y entonces, pregúntele a un dominicano por qué se va. Se va porque también siente que no tiene condiciones para vivir con ciertos niveles de dignidad aquí, que no está recibiendo lo que necesita para vivir. Y entonces cree que en Puerto Rico lo va a conseguir y se lanza al mar. Es lo mismo que ocurre con los haitianos. Ahora, el país tiene que establecer algún tipo de política migratoria que tenga ciertos controles, por lo menos, de quienes están aquí en condición de legal y en condición de ilegales. Que sepamos dónde vive, quiénes son, por qué tiempo se le permitió la entrada y qué hacen en la República Dominicana. Por lo menos tener control de los que vienen. Pero pensar que vamos a impedir que vengan los haitianos a la República Dominicana por el hecho de que tenemos que resolverlo, eso no va a ser fácil. No lo será. La evaluación que hace el embajador de Estados Unidos es injerencista, y lo que plantea el cardenal que le sugiere a los embajadores que traten de no intervenir en los asuntos internos. ¿Cómo usted evalúa? ¿Hay una injerencia del embajador o deben los Estados Unidos y otros países dejarnos a nosotros resolver la problemática haitiana? Es que los protocolos diplomáticos no establecen que un embajador se inmiscuya en los asuntos internos de un país, no importa quién sea. Eso es así. Eso es así. Un embajador no está para meterse en problemas que son propios de un Estado soberano. En ninguna parte del mundo se tolera ni se permite que embajadores, no importa qué nación representen, participen en el debate de los problemas locales. Esa no es su incumbencia. Carlos Manuel. Señor Medina, la política se nutre de percepciones. Usted es un hombre de Estado y usted ha hablado esta noche de percepciones, pero siento que ha sido resbaladizo en algunas respuestas o en afirmaciones contundentes de su parte. Si bien ha expresado una plataforma de gobierno que lo sitúa como un hombre que conoce los problemas nacionales y que tiene alguna suerte de receta o de fórmula para acometerlos. Hay percepciones que son muy favorables a usted y yo quisiera que usted se refiera a esas percepciones para entonces preguntarle. Hay la percepción generalizada, y yo me incluyo y postulo esa percepción, de que en estos 2 años y pico de gobierno usted ha sido en la práctica el primer ministro. Fue el secretario de la presidencia, pero un supersecretario, una especie de jefe del gabinete o jefe del gobierno. Yo diría que de hecho, no de derecho, usted ejerció como primer ministro, como jefe del gobierno, y que tuvimos y tenemos un jefe del Estado para los asuntos internacionales y protocolares. A usted se le atribuye también, y usted mismo lo ha dicho, en el caso de la Junta Electoral, cuando dice que le suponen mucha incidencia en el Senado, fue su expresión, y se ha publicado que 67 diputados apoyan sus aspiraciones de ser candidato presidencial del PLD. ¿Siente usted, mi pregunta, que está en condiciones y que es el momento, que esas percepciones le favorecen para enfrentar al presidente Leonel Fernández en una contienda interna y derrotarlo por la candidatura presidencial del PLD? Mire, lo primero es que yo no fui nunca primer ministro. Es una percepción pero no, y una convicción mía pero particular. Es una percepción incorrecta. Puede que sea incorrecta, pero yo pienso así. El secretario de Estado de la Presidencia es el coordinador del gabinete. No es que ejerza funciones de primer ministro, es que es el coordinador del gabinete. Es que no tenemos primer ministro de derecho, es de hecho. Pero estoy hablando de percepciones y de realidades. El secretario de lo que se nutre la política. El secretario de la Presidencia en la práctica es el coordinador del gabinete y funciona también como el secretario ejecutivo del Consejo de Gobierno. En la práctica esas son funciones del secretario de la Presidencia. Pero quien ha gobernado la República Dominicana en estos 2 años ha sido el señor presidente de la República. No ha sido ningún funcionario
a quienes les rinden cuenta y con quienes despachan los secretarios de Estado los asuntos que son fundamentales de sus ministerios es con el señor presidente de la República. Y eso ha sido así. En el Senado de la República la gente puede pensar que uno puede tener influencia. Lo que existe en el Congreso es una fracción parlamentaria del Partido de la Liberación Dominicana. Y como tal, actúan. Ninguno de nosotros, los dirigentes más importantes del partido, tenemos capacidad para decirle al bloque de senadores o al bloque de diputados, actúan de esta manera, porque ellos no lo van a obedecer. La única obediencia que tienen los bloques de diputados y de senadores del partido es con el propio partido, en este caso con el comité político. A ninguno de nosotros se nos ocurre aprovechar lo que pueden ser simpatías particulares de senadores y diputados con uno de nosotros para desde esa simpatía convertirla en políticas personales de un dirigente determinado. Nosotros no actuamos así en el partido. Esa fracción solamente obedecen al comité político del PLD. Y es el comité político el único que traza pauta. ¿Y quién le traza pauta a esos 67 que se ha publicado? No, y aquí hay uno de ellos dice que lo apoya a usted. Es que eso no funciona así. Que están aquí, y un senador pero también. Me pueden estar aprovechando, apoyando. Están aprovechando su nobleza. No, me pueden estar apoyando diputados en mayor o menor escala para una posible candidatura presidencial. Pero de ahí a que nosotros fraccionemos la disciplina interna del partido porque hay simpatía por mí o por otro compañero, de ahí no pasa. Nosotros no actuamos así. Nosotros tenemos una organización que dirige. Se preserva la disciplina. Pero esa no, pero la respuesta que yo quiero, porque esos son argumentos de lo que yo he dicho. La pregunta es si esas percepciones generalizadas le dan a usted la convicción, siente usted la convicción, la decisión de lanzarse a enfrentar al presidente Fernández por una candidatura presidencial. Mire, yo no deseo para nada confrontar con el presidente. No lo deseo. Las circunstancias. No lo quiero. Si la vida me coloca en esa posición será un alto honor para mí. Y va a ser un alto honor porque yo voy a tener el privilegio. Hoy va a ser, o sea, usted tiene la certidumbre de que va a ocurrir así. Le estoy diciendo, si tengo que ir, la vida me va a dar el privilegio, si en el caso hipotético de que eso ocurra, de tener un escenario privilegiado para yo decirle al país lo que quiero hacer con la República Dominicana. Para eso me va a servir, porque como todo el país va a dirigir sus miradas hacia la convención del Partido de la Liberación Dominicana, yo tendré un escenario privilegiado para hablarle de lo que quiero hacer con el país. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, Juan Bonillo, y volvemos. Bueno, Las Noches con Bélgica, esta noche un programa súper especial. Nos hace el favor de acompañarnos, el honor de acompañarnos, el licenciado Danilo Medina. Juan Bonilla tiene un... Antes de Juan Bonilla, Carlos Pared tiene como sueño. No es tan tarde, temprano, Carlitos. La verdad es que esta conversación ha sido lo más interesante esta noche con el licenciado Danilo Medina. Y fuera de la... Sobre todo porque, claro, muy dinámica y muy interesante. Carlos Manuel Estrella ha planteado un criterio de percepción. Yo me voy con la observación, porque yo he observado en todas sus respuestas que hay una especie de distanciamiento del licenciado Medina con el gobierno de su partido. Es lo primero. Lo segundo, en varias ocasiones, usted me corrige si no es así, usted le dijo al país que usted y el presidente Fernández son como dos hermanos. Entonces yo quisiera saber qué significaría para usted ahora tener que enfrentarse internamente a un hermano. Y finalmente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada le ha dicho al país que no es necesaria una reforma fiscal, una rectificación fiscal, porque si el gobierno se somete a una austeridad, es suficiente para obtener los recursos que necesita el gobierno en este momento para continuar reforzando, consolidando la estabilidad macroeconómica del país. Yo quiero esas tres observaciones. Muy bien. No hay distanciamiento del gobierno. El gobierno sigue siendo mi gobierno. Es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo único que estoy en un nuevo rol. Ya yo no soy funcionario del gobierno y por tanto no tengo conocimiento total y acabado de las cosas que está haciendo el gobierno.
pero eso no quiere decir de ninguna manera que yo tenga distanciamiento con el gobierno. Ese sigue siendo el gobierno nuestro, el gobierno de todos. Y lo que estamos deseando es que tengan luz suficiente para hacerlo lo mejor posible. Porque tan bueno lo hacen, mejor les va a los que tienen aspiraciones presidenciales. No nos olvidemos de eso. ¿No se han vuelto a comunicar ustedes? Bueno, es que nosotros estamos supuestos a vernos en el comité político. Pero no ha ocurrido esa reunión. No ha habido reunión. Pero tan pronto no se ha convocado. Cuando se convoque nos reuniremos de nuevo como siempre. Y estaremos ahí. Por eso, por esas relaciones que le estoy diciendo que no deseo la confrontación. No la deseo. No la quisiera. Lo que pasa es que la vida a veces te coloca en posiciones que tú no puedes rehuir. Y eso sucede. Hasta hermanos se disputan a veces la dirección de una empresa. Hermanos de sangre. Se disputan la dirección de una empresa porque tienen a veces convicciones diferentes de cómo debe conducirse la empresa. Tienen puntos de vista. Algunos creen que si yo soy el que dirijo lo puedo hacer de esta manera, no lo haría así como lo está haciendo él, por ejemplo. Y entonces luchan por tener el control de la empresa. Eso se da en la vida, se da en la práctica. Y se da en la política, se da en todo. Se da en la familia, se da en todo. En todas partes donde hay seres humanos en movimiento, hay este tipo de cosas ocurren. Pero eso no quiere decir que tú tengas un problema de deterioro de tus relaciones personales con esa persona, para nada. Para nada. Cabral. A veces intereses coinciden en el tiempo. Y están coincidiendo intereses en el tiempo de varios dirigentes. Esto no solamente ha ocurrido con nosotros, ha ocurrido en otros partidos donde una generación de líderes se desarrolla al mismo tiempo. Y eso ocurre. Y a eso no hay que tenerle temor. Si los partidos tienen reglas para dirimir cualquier tipo de conflicto que se presenten, no hay que tener temor, porque incluso yo siento que son oportunidades de crecimiento para todos que se presentan. Licenciado, no son pocos los sectores que hablan de que no solamente la sociedad dominicana está muy enferma, sino también el Estado. Y los partidos, como parte de la sociedad dominicana, también están muy enfermos aparentemente. La pregunta mía va dirigida más que nada a si una presidencia suya podría tener la fortaleza suficiente con unos partidos en esa situación para enfrentar problemas tan graves en la sociedad dominicana como el problema de la complicidad, el problema de la impunidad, que son cosas que tienen que ver exactamente con el Estado, un Estado poco regulador, poco institucional, poco eficiente. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero un solo hombre podrá resolver un problema tan grave, un cáncer tan grave en la sociedad dominicana, tan grave, que por ejemplo tenemos una policía que no funciona no es porque no quiere? Por ejemplo, para citarle un caso, es una institución que está en una situación que yo creo que hay que declararle en estado de emergencia. Y yo me pregunto, bueno, ¿pero un hombre podrá resolver esos problemas, sobre todo con unos partidos tan corrompidos, donde la gente solo habla el lenguaje de dónde está lo mío? Sí. ¿Y qué es lo que a mí me toca? Usted tiene razón. Yo siento que la sociedad dominicana ha ido involucionando en función de la defensa de valores. Estamos en una sociedad marcada por el individualismo. Yo digo que el partido más grande que hay en la República Dominicana es el LMA, lo mío adelante. La gente lo que busca es qué le toca y cómo yo puedo proporcionarme la parte que me toca. En eso es que se está en la sociedad. Pero yo creo que desde el Estado se puede hacer muchas cosas. Yo recuerdo haber visto el debate político entre el presidente Aznar y el presidente González en el año de, creo que 1990 o 91, con relación a la corrupción pública. Aznar le dijo a Felipe, que era el presidente: yo lo único que puedo asegurarle a España es que no voy a ser indiferente ante la corrupción. Y yo no voy a ser indiferente tampoco. Si yo llegara a ser presidente de la República, un funcionario puede apartarse de lo que debe ser una conducta ética y mantenerse en el gobierno si yo no lo sé. Pero yo no voy a tolerar
a una persona que va al Estado a enriquecerse y que yo lo sepa. Eso no va conmigo. Pero una pregunta, licenciado. ¿Usted no cree que realmente el hecho de que en la República Dominicana se haya fomentado tanto y esté tan consolidado el problema, por ejemplo, del contrabando, el problema, por ejemplo, del lavado y el narcotráfico, que ha tomado mucho cuerpo en el país, y el hecho incluso de que en la República Dominicana aparentemente no hay mecanismos para enfrentar esos males, porque como decía yo, tenemos un estado enfermo? Entonces yo digo, ¿no tiene usted temor de que el Estado dominicano no esté en capacidad ni siquiera de satisfacer necesidades sociales elementales frente a una situación como esa? Está en capacidad, siempre está en capacidad. Siempre que exista voluntad, se está en capacidad. No es verdad que la sociedad está corrompida totalmente. Ahí las personas honestas somos más. Los bandidos son menos. Lo que pasa es que los bandidos ocupan los espacios de todo el mundo y se dejan ver. Pero en este país, la gente honesta son mucho más que la gente deshonesta. El problema está en que a quién tú le das participación, de quién tú te rodeas, en quién tú te apoyas. Porque un director, un jefe, un maestro puede darse cuenta de muchas cosas. Es como aquella leyenda del director de la orquesta que tocaba con una orquesta de 100 violines. Y un violinista dijo, como somos 100, yo puedo dejar de tocar porque nadie lo va a saber. Y dejó de tocar. Y cuando la pieza terminó, el director le preguntó que por qué dejó de tocar. Entonces, si hay voluntad, tú puedes resolver ese problema. Lo que pasa es que tú no puedes permitir que la gente haga lo que no debe hacer. Y yo siento que ese es el papel que debe hacer en esta sociedad el Partido de la Liberación Dominicana. Porque es que el PLD surgió de una escuela de honestidad y de formación en esa dirección. Al PLD se le formó para el servicio. Mire, yo no recuerdo cuántas veces yo oí decir a Juan Bosch en el PLD: en política el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso tiene una enseñanza enorme para el que lo escucha. Es que nosotros fuimos preparados para el servicio. Hay mucha gente de nosotros, hay varios de nosotros que se ha descarrilado, pero eso no quiere decir que el partido esencialmente no siga siendo la organización que fue en su origen. Y yo siento que al PLD le toca jugar ese papel de fortalecer los valores en la República Dominicana, porque por el camino que vamos no solamente va a desaparecer el sistema de partidos, sino que la sociedad misma está amenazada. El narcotráfico, el consumo de droga, el contrabando, la evasión, todos esos temas pueden ser tratados. La mayor fuente de corrupción no está por ahí en el Estado, está en la compra de bienes públicos y en las contrataciones de obras públicas. Ahí es que está el grueso de la corrupción en cualquier Estado. Y si tú lo sabes y tienes mecanismos de sanción, vigílalo. Bien. Agradecemos la presencia del licenciado Danilo Medina, de todas las personas que lo acompañan, de los periodistas que han estado esta noche con nosotros. Sergio. Así mismo es, Bélgica, a José Cabral, a Leoncio, a Ignacio Guerrero, Ricardo Rodríguez Rosa, Juan Bonilla, Cornelio Batista, Carlos Manuel Estrella.